que se destacan como el suceso cierto, el suceso imposible, los sucesos excluyentes y los sucesos complementarios, ¿ya? Recordar que dimos la definición de cada uno de ellos y era importante identificarlos porque calculamos de hecho probabilidades para eventos complementarios y también para eventos excluyentes, ¿ya? Luego de eso aprendimos a contar la cantidad de elementos que tenía el espacio muestral del lanzamiento de monedas y de dados, porque son ejercicios que salen con frecuencia. Luego trabajamos con el concepto de probabilidad. Recuerden que una probabilidad son casos favorables particulares, casos totales. Siempre que ustedes puedan identificar el espacio muestral, si el espacio muestral tiene pocos elementos, o sea, estamos lanzando un dado, dos dados, es bueno que visualicen el espacio muestral, porque así tienen el total de casos y también pueden visualizar los casos favorables. Ahora, en el caso de que, por ejemplo, lanzaran 6 dados o 3 dados, ya serían muchas las combinaciones, entonces en ese caso no es razonable construir el espacio muestral, ya, o si no se va a demorar mucho. Ahí tienen que contar con técnicas de análisis combinatorio, ya, buscar una técnica que sea más sencilla. Luego, hablamos de la probabilidad de los sucesos complementarios. Recuerden que la probabilidad de que ocurra el suceso A con la probabilidad de que no ocurra el suceso, a eso le llamamos sucesos complementarios, ¿ya? Porque esos sucesos no tienen elementos en común y la unión me da todo el espacio muestral. Entonces, la suma de las probabilidades de los sucesos complementarios siempre tiene que ser 1, ¿ya? Recuerden eso. Ahora, después trabajamos con los diagramas de Venn, donde yo les decía, chiquillos, siempre que haya intersección en digamos, dos sucesos, siempre que les hablen de que ocurre un suceso y el otro, ya podrían trabajar calculando probabilidades con la intersección. Por ejemplo, ahí vimos un ejercicio donde teníamos alumnos que hablaban inglés y francés, ¿ya? Y nos preguntaban por la probabilidad de que un alumno escogido hable inglés o que hable francés, ¿ya? Ahora, después vimos la ley de los grandes números, donde identificamos la diferencia entre la probabilidad empírica y la probabilidad teórica. Acuérdense que la probabilidad teórica es aquella probabilidad cuando no se ha hecho el experimento aleatorio, ¿ya? Por ejemplo, la probabilidad empírica es, la diferencia con la teórica es que la empírica es una vez que ya se hizo el experimento, ¿ya? Por lo tanto, cuando la probabilidad, cuando el ejercicio de lanzar cualquier dado, moneda o cualquier experimento aleatorio se hace una gran cantidad de veces, entonces la ley de los grandes números dice que la probabilidad empírica tiende a aproximarse a la probabilidad teórica. Es decir, si uno lanza una moneda 1.000.000 de veces, como la probabilidad de salir sello es 1/2, aproximadamente la mitad de esas veces debiera salir sello, ¿ya? Eso es la ley de los grandes números. Después trabajamos con triángulo de Pascal, donde identificamos que el triángulo de Pascal se utiliza y se completa exclusivamente cuando tenemos un experimento aleatorio que tiene 2 resultados posibles, ¿ya? Y ese experimento se puede repetir varias veces. Entonces, yo les decía que siempre... Ahí, espérense. Algo salió. Vamos a poner ahí cómo se construye el triángulo de Pascal. Entonces, dice aquí, en el lanzamiento de 3 monedas. Déjenme ponerlo en un formato más cómodo. Ahí sí. Entonces, si se lanza una moneda 4 veces, ¿cuál es la probabilidad de que salgan 3 caras? Pues aquí, como el experimento se está repitiendo 4 veces, recuerden que ustedes pueden construir el triángulo hasta el 4.º nivel. Recuerden que el primer nivel no se cuenta, es el primero, segundo, tercero, 4.º nivel. Y se completa siempre cara y sello al principio y al final, y entre medio todas las combinaciones de caras y sellos posibles. O sea, siempre como estamos en el 4.º nivel, partimos ahí 4 con los numeritos sobre la cara, 3, 2, 1, y acá seguimos con 4, fíjese, 3, 2 y 1, ¿sí? Entonces ahí completamos todo ese nivel y calculamos la probabilidad de obtener exactamente 3 caras. Fíjense que aquí tenemos 3 caras con un sello. Estos son 4 casos favorables de un total de 16, porque como la moneda se está lanzando 4 veces y cada moneda tiene 2 resultados posibles, entonces son 2 elevado a 4. Recuerden que 4 es la cantidad de monedas o de veces que se lanza la moneda. En este caso, 16. Por lo tanto, esa es la probabilidad de obtener 3 caras. También les decía que si el número de lanzamientos de monedas es muy grande, por ejemplo, si ustedes en vez de lanzar 4 monedas,
lanzan 20 monedas, ya no es muy cómodo trabajar con Pascal. Entonces, en ese caso, sería bueno que trabajaran con técnica de análisis combinatorio, ¿ya? Entonces, recordar que si les llegaran a preguntar por un número de lanzamientos muy grande, por ejemplo, aquí yo lo hice al lanzar 6 monedas, la probabilidad de obtener 5 caras. Entonces, si ustedes completan el triángulo hasta el sexto nivel, la probabilidad de obtener 5 caras sería 6 de un total de 2 elevado a 6, que son 64 casos totales, ¿ya? Entonces, fíjense que si ustedes suman los numeritos grandes, 1 más 6, más 15, más 20, más 15, más 6, más 1, les va a dar 64, pero es más rápido contarlo de esta manera, 2 elevado a 6, porque son 2 resultados posibles de cada moneda, y está lanzando la moneda 6 veces, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos casos favorables, 6 casos de que me salgan 5 caras, por lo tanto, esa sería la forma de calcular la probabilidad con Pascal. Pero si usted no quiere construir Pascal hasta un nivel muy avanzado, lo puede hacer con análisis combinatorio. ¿Por qué? Porque usted tiene un total de casos favorables o un total de elementos del espacio muestral que es 2 elevado a 6. O sea, abajo está el total de elementos del espacio muestral y arriba contamos el número de combinaciones cuando yo lanzo 6 monedas y quiero que me salgan 5 caras, ¿ya? Entonces, al hacer el cálculo con análisis combinatorio, con la fórmula de la combinatoria, les va a dar exactamente lo mismo. Si ustedes desarrollan ese 6 factorial hasta el 5 y luego lo simplifican, les va a quedar 6 partido en 1 factorial, que es 6, partido en 64. Y fíjense que es lo mismo, porque 2 elevado a 6 es 64. Por lo tanto, es exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, lanzan una moneda 30 veces y les preguntan probabilidad de que salgan 5 caras, aquí en vez de ser 6 aquí, sería 30, y aquí en vez de ser 6 en el exponente en el 2, sería 3. ¿Se entiende? Entonces es muy sencillo. Ahora, obviamente que calcular 2 elevado a 30 no se los van a pedir, lo van a dejar expresado, ¿cierto? Porque en la prueba no les van a pedir que calculen potencias tan grandes porque es muy lento ese proceso, ¿ya? Generalmente cuando los resultados son difíciles de, digamos, de calcular, quedan solo expresados, ¿ya? Luego, trabajamos con la probabilidad de la unión. Recuerden que cuando trabajamos con la probabilidad de que ocurra un suceso o el otro, el O significa que vamos a sumar. Siempre el O es unión o suma. En el caso de las probabilidades, vamos a sumar las probabilidades, pero recordar que si los sucesos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, son excluyentes, simplemente sumamos las probabilidades. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la probabilidad de que salga as o rey cuando yo saco una carta de un mazo de naipe inglés que tiene 52 cartas? Es imposible que salga as y rey, porque no pueden ocurrir al mismo tiempo estos sucesos porque son excluyentes, ¿cierto? Entonces ahí se suman las probabilidades simplemente, ¿ya? Pero puede pasar, ya ahí sería 8 de 52, que los sucesos de la unión tengan intersección. Entonces, si tienen intersección, como el que les voy a mostrar ahora, en ese caso, ustedes tienen que sumar las probabilidades y luego restar la intersección. Por ejemplo, en una urna hay 20 fichas numeradas del 1 al 20. Si se saca una ficha al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea par o múltiplo del 3? Fíjense que aquí hay un O, pero este O tiene intersección porque existen números pares, ya que al mismo tiempo son múltiplos del 3. Entonces, sumamos la probabilidad de que sea número par, más la probabilidad del otro suceso que salga múltiplo del 3, pero resulta que cuando yo cuento la probabilidad de que sea par, que son 10 de... Fíjense, todos los números pares que hay del 1 al 20 son 10 de 20. Y cuento después la probabilidad de que salga múltiplo del 3, que son 6 de 20. Estos 3 que están aquí al medio, que son pares y múltiplos del 3, los estoy contando 2 veces. Entonces, por eso tengo que restar esa intersección. Entonces, siempre que ustedes vayan a calcular la probabilidad de un O, se tienen que preguntar previamente si los sucesos son o no son excluyentes, ¿ya? Eso es lo primero, antes de empezar a hacer cualquier cosa. Luego, nos enfrentamos a la probabilidad de la intersección. Eso significa la probabilidad de que ocurra un suceso y el otro al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de I. Acuérdense que la intersección para nosotros en matemáticas es una I. Ocurre esto y lo otro al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? El I siempre implica que vamos a multiplicar, fíjense, y el O siempre implica que vamos a sumar, ¿cierto? Con la salvedad de que si el O es para sucesos no excluyentes, tenemos que restar la probabilidad de la intersección.
Ojo ahí, que me faltó un pedacito. Tengo que arreglar eso, porque por alguna razón desapareció algo de ahí. Esperemos un poquito. Aquí falta la probabilidad de A inter B, y eso se lo comió aquí. Ya, pero de ahí lo vamos a arreglar. Entonces, poner atención aquí. Cuando estamos hablando de la probabilidad de la intersección, vamos a trabajar con sucesos independientes y con sucesos dependientes. Si los sucesos son independientes, ¿qué significa eso? Vamos a ver. Miren. Cuando los sucesos son independientes, significa que la ocurrencia o no ocurrencia de uno de ellos no influye sobre la ocurrencia o no ocurrencia del otro. Eso significa sucesos independientes. Entonces, ejemplo. En una caja hay 4 bolitas negras y 2 bolitas blancas. Al sacar 2 bolitas, ojo, con reposición de la primera, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean negras? Ya, vamos a ver. Entonces, la probabilidad de que ambas sean negras es, en este caso, que salga negra la primera y negra la segunda. Pero ojo, cuando yo saque la bolita, la voy a mirar y la voy a devolver porque es con reposición. Entonces, yo saco la primera bolita, la miro, la devuelvo y vuelvo a sacar la segunda bolita, ¿ya? Entonces, cuando es con reposición, ¿qué pasa? La probabilidad de que la primera sea negra claramente son 4 de un total de 6. Cuando yo devuelvo la bolita a la caja, siguen quedando las condiciones iguales que al principio, por lo tanto la probabilidad de que la segunda sea negra también es 4 de 6. Ahí ustedes pueden simplificar el 4 sextos por 2 y ahí nos va a quedar al multiplicar 4 novenos. Esa es la probabilidad de que ambas sean negras. ¿Por qué estos sucesos se dicen independientes? Porque yo al sacar la primera bolita y devolver la bolita, ya no estoy alterando, estoy dejando todas las condiciones exactamente iguales. O sea, la probabilidad de que ocurra el primer suceso no influye sobre lo que ocurre en la segunda extracción. Por lo tanto, por eso son sucesos independientes, ¿ya? Ahora, otro ejemplo de probabilidad independiente. Dice, la probabilidad de que un basquetbolista acierte en el sexto es 1/4. ¿Cuál es la probabilidad de no acertar en 2 tiros seguidos? Entonces, ¿qué significa no acertar en 2 tiros seguidos? Que no acierte en ninguno, es decir, ni en el primero, ni tampoco en el segundo. Ese es un I. Ahora, la probabilidad de que enceste es 1/4, por lo tanto, la probabilidad de que no enceste, ¿cuánto sería? 3/4, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de que no enceste en el primero, y eso significa por, la probabilidad de que no enceste en el segundo. Ahora, la probabilidad de que enceste o no enceste, da lo mismo si encesta o no encesta en el primer lanzamiento. El tema es que eso no influye sobre la probabilidad del segundo lanzamiento. Por lo tanto, son sucesos claramente independientes, ¿ya? O sea, la ocurrencia o no ocurrencia del primer suceso no influye sobre si encesta o no encesta en el segundo. Por lo tanto, multiplicamos y ahí tenemos probabilidad de sucesos independientes. La ocurrencia de uno de ellos no influye sobre la ocurrencia del otro, ¿ya? Ahora vamos a ver qué pasa con los sucesos. Aquí tenemos otro ejemplo y de ahí vamos a ver qué pasa con los dependientes. Miren, dice, en un curso se forman 3 grupos para preparar un trabajo sobre la vida y obra de Pitágoras, Euclides y Descartes, como se muestra en la tabla adjunta. La profesora elige al azar un solo integrante de cada grupo para que exponga el tema. ¿Cuál es la probabilidad que en los 3 grupos la representante sea una dama? Eso significa que del grupo 1 salga una dama, y del grupo 2 salga una dama, y del grupo 3 salga una dama. Eso significa mujer o dama en los 3 grupos, ¿cierto? Entonces, como es un I, en el fondo estamos hablando de multiplicar probabilidades. Dama del grupo 1, y dama del grupo 2, y dama del grupo 3, ¿cierto? Ahora, la probabilidad de que me salga una dama en el primer grupo son 5 casos de un total de ¿cuánto? De 8, ¿cierto? Porque 5 más 3 es 8. La probabilidad de que me salga una dama en el segundo grupo serían 4 de un total de 8. Y la probabilidad de que me salga dama en el tercer grupo serían 4 de un total de 10. Eso es probabilidad de sucesos independientes, ¿ya? Ahora, si usted quiere ahí, puede calcular, puede simplificar, los 4/8, puede simplificar. El tema es que así es el cálculo. El tema de la operatoria ya pasa al segundo plano, ya ahí tienen que simplificar y ver cómo está expresado el resultado.
¿ya? A veces incluso los dejan como productos, ni siquiera se los piden que lo calculen, ¿ya? Entonces, esos son sucesos independientes. ¿Por qué yo puedo decir que estos sucesos de elegir una dama es independiente? ¿Por qué? Porque cuando yo saco una dama del primer grupo, ¿eso influye sobre la probabilidad de sacar dama en el otro grupo? No, por el espacio muestral de los otros sigue quedando intacto, ¿ya? Entonces, por eso son sucesos independientes. Ahora vamos a ver qué pasa con los sucesos dependientes, ¿ya? Que es el segundo caso aquí de la probabilidad de la intersección. Fíjese que cuando los sucesos son dependientes también vamos a multiplicar, pero hay una condición detrás de eso. Miren, ¿qué pasa cuando los sucesos son dependientes? Es decir, la ocurrencia de uno de los sucesos influye sobre la ocurrencia del otro, o la no ocurrencia del primero influye sobre la ocurrencia o no ocurrencia del segundo. Entonces, fíjese lo que pasa aquí. La probabilidad de que ocurra el suceso A y el suceso B, siendo estos sucesos dependientes, ¿ya? Es decir, la ocurrencia o no ocurrencia del primero influye sobre lo que pasa en el segundo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a calcular esta probabilidad con una multiplicación. Vamos a multiplicar la probabilidad del primer suceso que ocurra A por la probabilidad de que ocurra el suceso B. Ojo, dado que ya ocurrió este suceso. Entonces, eso es muy importante, porque sabiendo que ya ocurrió el suceso A, y ese suceso A va a haber afectado el espacio muestral, por lo tanto va a influir sobre lo que ocurre con la probabilidad del suceso B. Ejemplo, dice, se sacan desde una caja que contiene 9 esferas numeradas del 1 al 9. 2 de estas esferas, una tras otra, sin reposición. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas indiquen un número impar? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esferas numeradas del 1 al 9. Vamos a sacar 2 esferas, una tras otra, sin reposición. Eso es muy importante. Al ser sin reposición, cuando yo saque la primera bolita, o la primera esfera, ya no me va a quedar la misma cantidad de bolitas para la segunda extracción, así que estoy alterando el espacio muestral. Entonces, la probabilidad de que la primera bolita sea un número impar y la segunda sea impar, porque eso significa ambas impares, la vamos a calcular de la siguiente manera. Miren, la probabilidad de que la primera bolita sea un impar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? 5 de un total de 9. Pero ahora, lo que vamos a pensar nosotros es la probabilidad de que la segunda sea un impar, dado que la primera ya salió impar. Por lo tanto, ¿cuántas opciones tenemos para sacar ahora bolitas? Ya no son 9, son 8. Entonces, la probabilidad de que la segunda también sea impar es 4 de 8, porque pensamos que la primera ya salió impar. Entonces, eso es probabilidad de sucesos dependientes. Entonces, quiero que lo entiendan. Esta es la probabilidad de que salga impar la primera, y esta es la probabilidad de que salga impar la segunda, dado que la primera ya ocurrió, o sea que ya salió impar. Entonces, eso es súper importante. Ese segundo suceso ya ocurrió. Y ese suceso que ya ocurrió es lo que hace que estas probabilidades sean dependientes. Esta altera la probabilidad de la otra, ¿ya? Por lo tanto, ahí nosotros claramente simplificamos el 4/8 como un medio y multiplicamos y tenemos 5/18. Pero el tema es saber distinguir cuándo es una probabilidad de sucesos independientes y dependientes. Eso es lo más importante, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. Recuerden que esto yo ya se los voy a subir al Drive, así que ahí lo van a poder descargar y revisar con calma. Ponga atención, lo que me interesa es que aprenda a identificar sucesos dependientes. Miren, de una baraja de naipes inglés de 52 cartas, ojo, se sacan al mismo tiempo 3 cartas, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que todas ellas sean tréboles? Ya, entonces, importantísimo. Cuando yo saco 3 elementos de la caja al mismo tiempo o saco 3 cartas de la baraja al mismo tiempo, es lo mismo que sacar una tras otra, sin reposición. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, cuando a mí me digan que usted va a sacar 3 elementos de golpe, es lo mismo que sacarlos de a uno, pero sin reponer. Al no haber reposición, inmediatamente el espacio muestral se va alterando para el siguiente experimento. Por lo tanto, que me digan que todos sean tréboles sin reposición es probabilidad de que el primero sea trébol y segundo, y el tercero. Este es un I, pero es un I de sucesos que van a ser dependientes. ¿Por qué? Porque cuando yo saqué el primero trébol, la primera carta,
ya no voy a tener primero las 52, me van a quedar 51, entonces ya el tiro se ve afectado el espacio muestral. Entonces, la probabilidad de que la primera sea trébol es fácil, porque ¿cuántos tréboles tenemos en el mazo? 3. Del 1 al 10 y después las 3 monitos, ¿cierto? Entonces tenemos 13 de 51, ¿ya? Luego, la probabilidad de que la segunda carta sea trébol, ojo, dado que la primera ya salió trébol, sería 12,51. Y que la tercera carta sea trébol, dado que la segunda ya salió trébol, lo vamos a dejar expresado porque esa operación es ya un poquito más larga, pero de eso se trata. Claramente, esos sucesos, ¿cómo son? Dependientes, ¿ok? Entonces, siempre que haya una probabilidad de un I, vamos a multiplicar, pero tenemos que acordarnos que si los sucesos son dependientes, tenemos que ir alterando el espacio muestral, ¿ya? A la condición. Fíjense que esto que está aquí es una condición. La probabilidad de que ocurra el suceso B, dado que este suceso ya ocurrió, ¿ya? Ahora, les voy a mostrar algo que para este año puede que ya no se pregunte, pero podría haber una pregunta muy sencilla. Ustedes se van a dar cuenta que es probabilidad. Pero eso se llama probabilidad condicional, que ya no está en el temario. Pero, de algún modo igual podrían preguntar algo que es muy sencillo. No lo vamos a ver con fórmula, porque antes nosotros lo veíamos con la fórmula. Miren, la probabilidad condicional viene de hecho, si ustedes lo buscan por ahí, viene de despejar esta fórmula. Fíjense que esta es la fórmula que recién estábamos usando para la probabilidad del I para sucesos dependientes. Si ustedes despejan esa probabilidad, así, les va a quedar la probabilidad condicional. Esa es la probabilidad de que ocurra el suceso B, dado que ya ocurrió el suceso A, que se calcula como la probabilidad de la intersección con la probabilidad del partido por la probabilidad del suceso que ya ocurrió. Entonces, esa fórmula es la misma, lo único que está despejada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Antes nosotros lo veíamos con la fórmula, pero ahora lo vamos a ver de un modo mucho más sencillo, porque la prueba ha sufrido cambios, por así que la prueba se ha reducido en contenido. Entonces, ¿qué puede pasar? Miren, vamos a hacer un paralelo entre la probabilidad clásica y la probabilidad condicional. Ustedes se van a dar cuenta que es una leve diferencia, pero que hace una gran diferencia en el resultado. Miren, al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga el número 3? Claramente, al lanzar un dado, la probabilidad de que salga el 3 es un caso de un total de 6, ¿cierto? Eso es probabilidad clásica, ¿se entiende? No hay ningún problema con esa probabilidad. Pero si yo les digo, miren, se lanzó un dado, pero se sabe que salió múltiplo del 3. Entonces yo digo, ¿sabe qué? Ya ocurrió un suceso. Eso es probabilidad condicional. Entonces, si se sabe que al lanzar el dado, me dicen, yo lanzo el dado y le digo, chiquillo, salió un múltiplo del 3, pero no les muestro el dado. Les digo, salió un múltiplo del 3. Entonces ustedes están claros que no salió ni el 1, ni el 2, ni el 4, ni el 5. ¿Qué números salieron? ¿El 3 o el 6? ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 3? Probabilidad de que salga el 3, dado que salió múltiplo del 3, ¿cuántas opciones me quedan? 2. Entonces la probabilidad de que sea el 3, 1 de 2. ¿Se dan cuenta que el resultado es muy distinto? ¿Ya? Por lo tanto, si a ustedes les dicen, saben que hay un suceso que ya ocurrió, ustedes achican el espacio muestral a la condición. Ya no usan los 6 elementos del dado, solo los 2 que les genera la condición. ¿Se entiende? Esa es probabilidad condicional. Si se dan cuenta, no es difícil de calcular, ¿ya? Miren, otro ejemplo. Ponga atención. De nuevo, probabilidad condicional. Se saca al azar una carta de naipe inglés. Bueno, esta es clásica, miren. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un as de trébol? Entonces, aquí ya no hay ninguna condición. Yo tengo un naipe y le estoy diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que yo cuando saque una carta sin mirar el naipe, me salga un trébol? Eso es 13 de, una de el as de trébol. Entonces eso es una de 52, ¿cierto? Porque tenemos un as dentro de la baraja, un as de trébol dentro de las 52. Ahora, la probabilidad condicional sería esta. Fíjense, se saca al azar una carta de un naipe inglés. Se sabe que salió trébol. Se sabe que salió trébol. Entonces, se sabe que ocurrió un suceso. Ese es el suceso que ocurrió. Entonces, ¿cuántos tréboles tenemos en la baraja? 13, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que justo sea el as de trébol? 1 de 13. Eso es condicional. ¿Se entiende? Entonces, el espacio muestral usted lo cierra a la condición. Ya no usa las 52, usa las 13 cartas que son trébol. ¿Se entiende? Eso es probabilidad condicional. Último ejemplo. Miren. Dice, en el lanzamiento de 2 dados, ojo, de 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de las caras superiores
salga un múltiplo de 3 si salió una suma divisor de 2. Ojo, salió una suma divisor de 2. Entonces yo digo, listo, aquí esto es condicional. Porque yo no tengo que usar los 36 resultados, tengo que usar solo aquellas sumas que sean divisor de 2. Entonces es bueno que hagan la suma de los puntos. Ahí están todas las sumas posibles, pero resulta que yo necesito solo las sumas que son divisores de 12. Entonces voy a deshacerme de todas las sumas. Por ejemplo, el 5 no es un divisor de 12. La suma 7 no es un divisor de 12. 8 tampoco, 9 tampoco, 10 ni 11 tampoco, ¿cierto? Por lo tanto, estas serían las únicas sumas que son divisores de 12. Entonces, si nosotros contamos, tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casos. Entonces, de esos 12 casos, ahora a mí me están preguntando cuál es la probabilidad que la suma de las caras superiores sea un múltiplo del 3. Múltiplo del 3, entonces vamos a borrar aquí. Entonces, de esos 12 casos que yo acabo de contar, los múltiplos del 3 serían, en este caso, el 3, el 6 y el 12. Y si contamos ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de un total de ¿cuánto? De 12. ¿Se entiende? Entonces, eso es condicional. Ahora, nosotros pensamos que para este año, si viene una pregunta de condicional, porque hay preguntas de condicional mucho más complejas, pero para eso habría que usar la fórmula, ¿ya? Y para eso el contenido debiera estar mencionado dentro del temario. Entonces, si lo eliminaron, la condicionalidad sería algo muy sencillo, como lo que yo les estoy explicando aquí, ¿ya? Entonces, ahí hemos terminado, chiquillos, de ver la materia. Entonces, con eso ustedes ya pueden trabajar toda la guía de ejercicios, ¿ya? Así que en este ratito, bueno, que es un ratazo el que les queda, ya se ponen a trabajar y cualquier ejercicio que les cueste me pueden preguntar. Ahora, esta guía está en el cuadernillo número 5, ¿sí? Y después de eso viene un módulo, ya, así que tienen ahí un montón de ejercicios para practicar. El control viene con materia hasta probabilidades, así que obviamente tienen que hacer por lo menos hasta la material de probabilidades para poder hacer el control. El control, hablemos del control. Ya está en full ejercicios y lo voy a activar desde ya para que ustedes lo hagan en cualquier momento. Lo voy a dejar activado como 10 días, chiquillos, porque como la próxima semana hay jornada, ya, para que ustedes se puedan coordinar bien. Ojalá no puedan hacer el control este fin de semana y así al tiro tienen toda la otra semana para hacer la jornada y no se le mezclan las cosas, ¿ya? Entonces voy a activar al tiro la hoja de respuesta del control 3 y lo voy a dejar activado hasta cuándo. Anoten ahí. Entonces toda la próxima semana hasta el lunes 30 de septiembre, chiquillos. Lunes 30. ¿Ya? Entonces, imagínense, estamos a... No, miento, no es lunes 30. El lunes 6, hasta el lunes 6. Eso, porque lunes 30 es la próxima semana. Hasta el lunes 6. El lunes 6 a las 8 de la mañana yo voy a cerrar el control, chiquillos. Así que no hay ninguna excusa para que no hagan el control. El que no lo quiera hacer. Y si llanamente no tiene motivación alguna por mejorar su puntaje, nada más, ¿ya? Entonces, esa semana obviamente al tiro vamos a corregir el control la primera clase que tengamos. Entonces, anotar ahí, yo voy a activar al tiro el control. Y también les voy a subir el PPT al Drive, porque lo tengo que corregir, no es que hay una fórmula ahí que tiene un problemita. Entonces, ya, chiquillos, entonces ya está activada la hoja de respuesta para que ustedes la miren en su aplicación y puedan contestar la prueba en el momento que ustedes quieran. Recuerden controlar los tiempos, chiquillos, ¿ya? Recuerden que una prueba de 40 preguntas no se pueden tomar toda una mañana en la celda. 1 hora 20, 1 hora y media, ¿ya? No más que eso, ¿ya? Sobre todo ahora que ya estamos entrando a septiembre y ya les queda poquito tiempo para la prueba oficial. Por lo tanto, por favor, controlen sus tiempos para que después la prueba oficial no vayan a tener tanto problema con eso, porque es muy triste mirar la prueba y saber que uno pudo contestar más, pero por un tema de tiempo ya
no alcanzó, ya, entonces ojo con eso. Entonces, acuérdense, hasta el 6 de septiembre va a estar habilitada la hoja de respuesta. Lo voy a dejar anotado esto que si no se me olvidó. Dime. ¿Va a subir el power de probabilidad? Sí, le tengo que hacer una pequeña corrección porque hay una fórmula ahí que está media cortada. Lo subo al tiro, ¿ya? Ya, perfecto. Gracias. Y curiosamente ahí está bien. Aquí está. Ya. ¿Pero en directo o no? Ahora sí que sí.
Entonces, déjame ubicarla acá en la pantalla. Hicimos uno más o menos parecido en la clase. Pero mira, espérame. A ver, ahí. Tenemos. Si un dado tiene una falla de fabricación de tal modo que al lanzarlo la probabilidad de que salga un 6 es el triple que salga otro número. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la probabilidad de que salga el 6 es el triple de que salgan los otros números, pero la probabilidad de que salgan los otros números tú tampoco la conoces. No puedes decir que un sexto, porque eso sería si el dado fuera normal. ¿Ya? Entonces, la probabilidad aquí es desconocida, pero el 6 tiene una probabilidad que es el triple. ¿Ya? Ahora, si tú sumas ahí, tenemos 5x más 3x, 8x, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de que al lanzar el dado salga el 6, entonces esto sería, la probabilidad de que salga el 6 sería 3x de un total de 8x. ¿Ya? Entonces, sí vamos a trabajar cuando esté, ya sea, puede estar cargada la moneda, puede estar cargado el dado, ¿ya? Entonces ahí nos va a dar 3 octavos.
ah.